Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un programa más de Ultimátum, el programa de Contextos, donde vamos a analizar junto con ustedes los temas más importantes que acontecen a nivel nacional, internacional. Y ayer platicábamos un tema interesantísimo sobre el tema de las elecciones, pero déjenme decirles que antes de que vamos a este tema, que es el que vamos a analizar el día de hoy, queremos hacer, como siempre, enviarles un abrazo solidario con toda la pena, con todo el sentimiento a todas las personas que han estado pasando por esta terrible pandemia que es el coronavirus. Lamentablemente se han perdido más de 180,000 vidas en nuestro país. El mundo está en una situación muy difícil, nuestro país está en una situación aún más difícil, y a todos los que han perdido un familiar, un ser querido, o se encuentran en este momento pasando por esa etapa de tener a un familiar enfermo, les enviamos de verdad, sinceramente, con mucho cariño, un abrazo solidario. Y a todos los médicos y enfermeras, personal de los hospitales, de las clínicas que se han rifado de verdad en este momento por atender esta terrible pandemia, nuestro reconocimiento y nuestro aprecio. Pues estamos viendo hoy el tema también de las elecciones, vamos a hablar sobre ello. Keta, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Keta, buenas noches, ¿cómo estás, Keta? Ricardo del Muro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahorita lo vamos a ver. Ricardo del Muro, buenas noches. Buenas. Maestro Roberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Víctor, maestra Keta, Ricardo del Muro, aquí listos. Hola. Gusto saludarlos. Y muy buenas noches a todos ustedes que nos siguen en este programa. Pues hoy vamos a analizar, déjenme hacerles un contexto muy rápido. Ayer platicábamos de los procesos electorales, hicimos por ahí planteamos nuestras opiniones y nos atrevimos también a hacer algunos pronósticos de si Morena va a perder la mayoría en el Congreso Nacional, el Congreso de la Cámara de Diputados, sobre todo, si va a perder algunos de los congresos locales que tiene ahora, si cuántas gubernaturas esperan obtener de las 15 que estarán en disputa. Eso lo platicamos ayer y seguramente lo seguiremos platicando en los próximos días porque ese es un proceso que va a estar desde aquí hasta el 16 de junio. Pero en medio o al revés o a través o dentro o circundando a las elecciones, hay otros temas muy, muy interesantes, que queremos compartir con todos ustedes. Uno de ellos, que está, digamos, en el folclore, la política también es un poco de folclore, pero tiene una parte seria que vamos a abordar el día de hoy. Artistas, deportistas, personajes de la farándula que están postulados para algún puesto de elección. Se van a disputar, déjenme decirles, en la próxima elección, 20,000 cargos. O sea, es la elección más amplia que se ha dado en México en los tiempos modernos. Entre otros personajes están Carlos Villagrán, Kiko en Querétaro, Alfredo Adame, el luchador Tinieblas Jr., Mariana La Barbie Juárez, Carístico, otro luchador, Héctor Hernández, que es un cantante, Blue Demon Jr., Paquita la del Barrio, Gabriela Goldsmith, Adolfo el Bofo Bautista, probablemente Jorge Campos, bueno, muchísimos más, no haré una lista completa. Pero, ¿qué es lo grave de todo esto? Por supuesto, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos el derecho consagrado en la Constitución para ser candidatos, por supuesto, pero hay dos cosas que yo quisiera destacar en esto, que son lo que me parece grave y convierte en serio en este problema. Uno, con qué legitimidad una persona que no conoce sobre los temas legales, sobre los temas legislativos, sobre los temas de administración pública, puede acceder a un cargo y cuáles serían los resultados. Eso hay que reflexionarlo. Y lo segundo, que es algo mucho más serio, pero que es solamente una sospecha. Parece ser, dicen, hay por ahí algunos rumores, en donde algunos partidos, particularmente los partidos pequeños, estarán utilizando a estos personajes, pero no solo como candidatos, sino contratándolos. Es decir, significaría que están comprando la participación de ellos para darle votos a estos partidos. ¿Qué significa? Que un personaje de estos le va a dar votos, probablemente no gane
la candidatura a la que ha sido postulado, la presidencia municipal, diputación, gobernatura, etcétera. Sin embargo, sí le da los votos suficientes para conservar el registro, para tener el registro, lo cual implica acceder a prerrogativas, implica acceder a recursos económicos, implica participar en la elección del 24, que como decíamos ayer, era una de las conclusiones, es la gran apuesta. Lo que se está haciendo en el 21, en realidad, es el preámbulo de la gran batalla política que será el 2024. En este contexto, Queta, tú como mujer tienes que empezar siempre estas discusiones. Les pido disculpas a mis compañeros Ricardo del Muro y Gilberto Zavala, pero les damos la palabra a Queta. ¿Qué opinas que Paquita, la del barrio, Ludem, Kiko, estén en ellos? Y que además Kiko, cuando empieza su campaña, dice, ¿cómo está toda esa chusma? ¿Cómo ves este tema de la política? Bueno, esto de incluir artistas como candidatos o deportistas no es algo nuevo, ¿verdad? Yo recuerdo que en la época del PRI como partido hegemónico tenía dentro de sus filas al sindicato de actores y de actrices, ¿verdad? A la ANDA, y entonces por ello tuvimos a Ignacio López Tarso, a María Elena Márquez, a Silvia Pinal, ¿verdad? También últimamente a esta amiga que causó mucha polémica en la banca, precisamente en la pasada elección, que ha sido una actriz cómica. Y también, por ejemplo, el ratón Miguelito, yo recuerdo de chica, que era un boxeador muy, muy famoso, fue líder de la CNOP y también fue diputado federal. Y a nivel internacional tenemos, por ejemplo, a Rubén Blades, el autor de Pedro Navajas, que siempre ha intentado ser presidente de Panamá, de su país, fue secretario de Turismo, y ahora tenemos pues a Paquita, la del barrio, creo que ella va por el Movimiento Ciudadano, a Lupita Jones, también a una ex reina de belleza, que anda buscando la gubernatura de Baja California Sur, ¿o es norte? No, Baja California Norte. De Baja California Norte. O Baja California. Entonces, nada más. Muchos partidos tienen puestas las esperanzas en estos actores y actrices que por su popularidad puedan generar votos para el partido. Pero imagínense, en una de esas suertes de la vida pueden ganar, ¿no? ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera con ellos? ¿Tendrán la experiencia para ser buenos legisladores o legisladoras o para poder gobernar? Ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco. Y una ocasión le pregunté a una académica de Morelos por qué habían votado por Cuauhtémoc Blanco. Y me dijeron, ¿saben qué? Era el menos peor. Imagínense la respuesta de una académica sobre Cuauhtémoc Blanco. Me decía, por lo menos no era corrupto, ¿no? Fue el comentario, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Entonces es complejo ello. Nos parece de risa, pero a mucha gente le parece simpático, ¿no? O dicen, pues prefiero votar por Lupita Jones que por X, ¿no? Por Han Ron, por ejemplo. Por Han Ron, que también ha estado muy cuestionado Han Ron. Así es. Ya mencionabas a Carmen Salinas. A Carmen Salinas, así es. Te referías a ella, ¿sí? Y recordemos también a la tigresa, ¿qué tal? No, que aquí dio un show en su campaña venía y en el Parque Central se ponía a gritarle al gobernador, que era en ese momento Patrocinio, ¿verdad? Y bueno, se dio gusto. Me acuerdo que hubo como una especie de atentado, no sé si ella lo armó a propósito, ¿verdad? Para generar más polémica. Más atención, sí, terrible. Sí. Bueno, en fin, pues son cosas que pasan en la política. La anotación que dice Queta es muy cierta, no solamente en la política mexicana, hay también en el caso de Estados Unidos, Ronald Reagan, un ex actor, Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, sin ser norteamericano, además, es un actor austriaco, y que, bueno, pues todos conocemos las circunstancias y las consecuencias. La pregunta sigue siendo la misma.
Ricardo del Muro, ¿tendrán la capacidad? ¿Estaremos bien representados? Y no se trata realmente de una triquiñuela de los partidos solamente para ganar votos y engañar de manera descarada a la ciudadanía. ¿Cómo la ves, Ricardo del Muro? Bueno, de entrada yo creo que siempre los famosos son una gran atracción para los políticos, o sea, siempre cualquier personaje que destaca en el deporte, las artes, las letras, el político siente la necesidad de acercarse. Eso es una cosa característica de pues, la mayoría de los políticos, no necesariamente de los mexicanos, ¿no? Y también pues en el sentido de que se sabe que muchos de estos personajes tienen atrás pues lo que le llaman simpatizantes, los famosos fans. Y en ocasiones, ahora hay cosas interesantes porque el caso de Ronald Reagan en Estados Unidos a mí siempre me ha llamado la atención porque Ronald Reagan realmente como actor fue un actor bastante mediocre. De las películas que hizo, la única que yo he visto así interesante es una que se llama El Camino de Santa Fe, que habla sobre la rebelión de John Brown, el líder de la rebelión, de unas revueltas antiesclavistas, ¿no? Que ahí tiene un papel estelar, pero siempre Reagan fue un actor bastante gris. Y después, pues tuvo una mala imagen porque estuvo dentro del sindicato de actores ligado al grupo que eran los soplones contra los artistas que tenían de macartianos. Y sin embargo, fue un buen presidente. Ahí sí a Reagan se le recuerda como presidente más que como actor. Sí, y bueno, es un caso que llama la atención, definitivamente. En el caso de otros artistas, para el caso mexicano, por ejemplo, pues está lógico, referencia obligada, como bien lo dice Queta, Cuauhtémoc Blanco, que ha sido un gobernador muy polémico, que ha generado, se ha ganado primeras planas por frases maldichas, por decisiones arrebatadas, por errores de gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es un caso sui generis, ¿verdad? Por lo demás, pues dentro de los partidos yo creo que es una forma en que en ocasiones se enfrentan al problema de que a quién proponen que les genere votos. Y no se enfrentan a muchos problemas porque si algo se caracterizan los diputados en México, aquí acuérdense que la Vox Populi mexicana se les conoce comúnmente como los levantadedos. Entonces realmente son personajes intrascendentes, que son bancadas que obedecen a los líderes y realmente los legisladores pensantes pues son los que se llaman los plurinominales. Los otros realmente cumplen con la función de sentarse, pasar lista y levantar el dedo cuando se les pide. Y bueno, más recientemente se les recomienda cerrar la boca, guardar silencio para que no digan tonterías en público y que reflejen el grado de educación o la ignorancia de que son poseedores. Así es. Claro. Pero entonces, pues sí, y hay casos sui generis. Por ejemplo, algo para cerrar, en ocasiones también estos personajes sirven para protestar. En los 80, me acuerdo, en Italia, los anarquistas lograron que una estrella porno, que se llama la Chicolina, la Chicolina, lograra ser diputada, ¿no? Pero fue ahí una acción de protesta frente a la corrupción y frente a la falta de representatividad de los candidatos a diputados, que en ocasiones puede ser la opción. O sea, tienes lo que dice Queta, al no tener mayor expectativa, pues en un momento prefiero yo votar por, no sé, por un futbolista que dejar el voto en blanco. Muy bien.
Pues que, como decía Queta, sí, efectivamente siempre había habido, digamos, por el tiempo del PRI, pero porque era un voto corporativo y entraban esos artistas o estos representantes, digamos, del sindicato de actores en representación de ese sindicato, como hacía, por ejemplo, el representante del sindicato magisterial, el sindicato de músicos, el sindicato de acereros, de ferrocarrileros, es decir, el mundo corporativo priista del que existió hasta los años 80, 90, esa representación, y por eso entraban los que eran artistas. Pero los demás partidos lo han hecho, más bien, no en una representación corporativa, sino más bien como para jalar votos. Todos lo han hecho, quizá el PRD, por ejemplo, es emblemático el caso de María Rojo, que ha sido diputada por el PRD, el caso ya decíamos de Irma Serrano, que también fue postulada por el PRD en aquella ocasión, o más bien por el Frente Democrático, ¿no? En ese momento. Creo que era el PSUM todavía, ¿no? El Frente Democrático, sí. Frente Y Democrático. bueno, la pregunta sigue estando en el aire, maestro Gilberto Zavala. ¿Tener a estos personajes como candidatos es un reflejo de nuestra sociedad o consideras que esto es un deterioro, digamos, o una muestra del deterioro de la política en México? Gracias, Víctor. Mira, yo diría y agregaría más bien que en Guatemala recientemente fue electo alguien que era un payaso, que trabajaba como payaso. El expresidente ahora de Estados Unidos, Donald Trump, era un actor que acaba de ser expulsado del sindicato de actores. El expresidente Enrique Peña Nieto aquí en Chiapas fue acompañado por una actriz que le dio perspectiva y que le atrajo votos. Al final me parece que antes, en el sistema, emulando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el sistema neoliberalista se incorporaban, como tú bien lo has dicho, a partir del corporativismo, a las representaciones gremiales, a las representaciones laborales, que implicaba estabilidad política a la hora de construir acuerdos, consensos e iniciativas. Y que, por el otro lado, los partidos políticos, a falta de cuadros que no formaron, a falta de figuras, entonces se recurre a la necesidad del voto útil para el partido, no del voto útil para un candidato que vaya a representar a un sector como tal. Sin embargo, también es cierto de que ahora los sectores minoritarios o los sectores, digamos, que antes estaban sueltos o mayormente individualizados, hoy se organizan en torno a sus propias agendas. Y es a partir de allí que se recurre a esas figuras para tener voto por un lado, pero para que esas minorías tengan una representación. Y aquí yo acotaría. Hemos venido hablando a lo largo de este año casi que llevamos del programa del movimiento feminista. Un movimiento, lo recordábamos hace 3-4 días, en el que sin embargo, a pesar de que no hay empatía con la actual administración federal, no dejan de ser movimientos regionales que ahora mismo en el proceso electoral tampoco se reflejan. Esas mujeres que me parece que son importantes porque trascienden a los hogares, trascienden a las hijas, a las mamás, a las esposas. Y creo que ahí hay una oportunidad para las mujeres. Ahora bien, yo diría que en términos constitucionales, en términos legislativos, yo me quedo con la expresión que dice Ricardo. Al final, la percepción sigue siendo que llegan a levantar el dedo y a significar un número para una u otra bancada. Muy bien, pero ¿qué pasa, Queta? Por ejemplo, estábamos hablando del número de representación de las mujeres. Lo que dice el maestro Zavala tiene mucha razón. Finalmente, ¿cómo se puede convertir en movimientos sociales tan simbólicos, tan importantes, que tienen además un gran arrastre y una gran simpatía en la sociedad, pero que no se ven reflejados, digamos, con postulaciones reales? Y sin embargo, por ejemplo, postulan sí a mujeres, pero por ejemplo, Paquita la del Barrio, que yo creo, con todo respeto a la señora como artista, y no sé si consiga, digamos, una representación, pero no tiene, digamos,
si viene siendo, es mujer, no tiene esa representación de todos estos grupos, que ella va a ser postulada en Veracruz, recordemos esto. Por ejemplo, en Veracruz están todas estas mujeres que han hecho de la lucha feminista algo emblemático en el país, ¿no? Es decir, hay un contraste ahí, ¿qué tal? Sí, entre las mujeres que van a ser postuladas. La Barbie Juárez. Sí, ¿no? Las mujeres nos preocupamos. La Barbie Juárez, nos enfrentamos adelante, con el problema de los partidos, ¿no? Los partidos políticos son el principal obstáculo para las candidaturas de las mujeres. Actualmente vemos cómo en Morena se han inscrito miles de mujeres, ¿verdad?, a las candidaturas a raíz de que se publica la convocatoria, pero veremos quiénes sí salen seleccionadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos que se inscribió Adriana Bustamante, ¿verdad?, actual diputada local. Está Alejandra Soriano, está Alex Muñoz, que aparte de feminista es una escritora, es de las nuevas generaciones. Está Lupita Ruiz Coutinho, por citar algunas de las mujeres que se han inscrito por Morena en Chiapas. Falta todavía la otra lista, ¿verdad? Yo en el Partido Revolucionario Institucional, en esta coalición Va por México, tenemos hoy que para diputada federal, y que además les toca, porque hay una cuota para los pueblos indígenas, ¿verdad? Está Cecilia Morales de Ochuc, una persona a la que yo conozco, una mujer que tiene liderazgo, y además también podríamos decir muy cercana al movimiento feminista dentro de los grupos de mujeres. Sin embargo, muchas mujeres quedan fuera. Por ejemplo, está Karen Dayan, que ha intentado, esta es la segunda ocasión que trata de ser candidata independiente, ya ha topado con pared porque la primera vez tuvo 3,000 votos bastante importantes, ¿no? No 3,000 votos, 3,000 firmas para registrarse, pero no logró el número de firmas necesarias para el registro. Y actualmente el Instituto Estatal Electoral ya paró, ya no les dio tiempo. Ellos pedían una ampliación, sobre todo que por motivos del COVID tenían problemas para la recolección de firmas, y sin embargo el IEPC ahí sí se vio muy legalista y dijo, no, pues hasta aquí llegamos, había una fecha y no se cumplieron los requisitos. Entonces muchas mujeres que en un momento dado han pretendido ser candidatas de manera independiente porque dentro de los partidos no tienen cabida o no les dan espacios, y en cambio sí les dan espacios, con todo respeto, ¿verdad?, a Paquita la del Barrio y a otra serie de figuras de la farándula. Entonces pues vemos la contradicción que se da. Exactamente. ¿No? Hay una gran contradicción. Por ejemplo, Sara Lovera, que es veracruzana además, una distinguida amiga, periodista, feminista. Ella militó durante años en el PRD, ahorita no sé, Sara, ¿qué estará haciendo en ese sentido de partidos, verdad? Siempre ha sido una persona de izquierda, y sin embargo nunca le dieron chance de ser candidata. Claro. Esa es la paradoja. Una buena candidata en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Esa es la paradoja, ¿qué tal? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que estas luchas, como las Mujeres de la Sal de Veracruz, que yo decía, y muchas otras organizaciones aquí en todos lados, o de gente que ha estado luchando muchos años, digamos, por el tema de la construcción de la Brujas del Mar. Sí, las Brujas del Mar. Que hicieron todo este movimiento de la huelga del año pasado, ¿no? Exacto. ¿Cómo, o sea, mujeres que son representativas, que además tendrían un número determinado de votos que no son nada despreciables, digamos, para efectos electorales, son hechas, digamos, relegadas, y entonces se toman para efectos de cumplir con una paridad de género a mujeres que, por supuesto, quizás sean brillantes en lo que hacen, pero no es en la política. La Barbie Juárez, por ejemplo, ¿no? Claro. Que muy probablemente sea
sea candidata por esta circunscripción donde estamos nosotros. En bueno, fin, pero sí Ricardo del quisiera Muro. perdón, sí quisiera señalar que dentro del movimiento feminista de las asociaciones civiles, muchos de estos grupos quieren conservar, no sé cómo le podríamos llamar, ¿verdad? Una pureza, lejanas a todo este entramado que se da en los partidos políticos de complicidades, y prefieren seguir participando como activistas desde fuera y no ser candidatas. Muy bien, ¿No? muy bien. También Muy está la otra situación. Muy bien, es cierto. Ricardo del Muro, se especula, se ha empezado a especular que en realidad los partidos lo que hacen, sobre todo los partidos pequeños, lo que hacen es que contratan, es un contrato real que hacen de estos personajes para que les den votos. Incluso se especuló de Cuauhtémoc Blanco. Ustedes saben que se hizo una investigación en donde incluso se hablaba de cantidades y todo, para que hubiera sido, para que, ya que fue candidato en Morelos, él en realidad cobró para poder ser una figura y llevar votos a este partido. Y se especula que ahora lo están haciendo los partidos pequeños porque eso les garantizaría tener el registro y por lo tanto el acceso a las prerrogativas y, por supuesto, la posibilidad de competir en el 2024. ¿Qué opinas de esta posibilidad? No lo estamos señalando porque no hay pruebas, pero se especula mucho. Bueno, pues sí, efectivamente de que existe esa posibilidad de... Porque en un momento determinado para ciertos sectores les resulta atractivo el involucrarse en política, ¿no? No olvidemos que en muchas ocasiones son actores, por ejemplo, el caso de Kiko, ya actores que ya están de alguna manera fuera de la cartelera teatral del momento, ¿no? Fueron figuras, pero ya no son figuras de primera línea, y esto les permite a ellos volver de alguna manera a colocarse en el candelero nacional. Y siempre, en muchas ocasiones, pues la carrera, la posibilidad de ser candidato a mucha gente le atrae, o sea, no solamente a los actores. En los pueblos, normalmente los empresarios que tienen éxito en sus negocios, como que sienten que lo que les falta es ese reconocimiento público, ¿no? Aunque a veces sale contraproducente, porque de ser personas bien vistas por la comunidad, terminan casi salen huyendo de sus respectivas poblaciones, pero siempre existe esa atracción de lo que puede ser el puesto público. Y a veces también existe por el lado del partido político, pues por supuesto que lo que busca es una figura atractiva. Aquí estaba yo viendo el caso de uno de los candidatos que tú estabas señalando, Rommel, el clavadista, así es, o sea, el partido político tiene muy claro de que va a ofrecer la candidatura a estas personas porque de alguna manera les representan por lo menos mayores votos que los candidatos que tiene en ese momento, en lo que se podría llamar sus militantes políticos o de políticos profesionales, ¿no? Pero por el otro lado, para los artistas o para muchas personas, deportistas y demás, a veces en ocasiones el incursionar en política lo ven desde un punto de vista muy romántico. O sea, se piensa que si una persona llega a ser diputado va a poder influir en hacer tal o cual ley, o va a poder influir en impulsar alguna iniciativa a favor de determinado sector y demás. La realidad es que ya conociendo la estructura del poder legislativo y la estructura de los partidos, muchos de estos candidatos momentáneos terminan prácticamente asqueados de la política, ¿no? Por los compromisos,
por el tener que votar en ocasiones contra las convicciones personales, por tener que callarse la boca y levantar el dedo y no poder opinar, y que es prácticamente la vida cotidiana del ámbito legislativo. O sea, realmente en el ámbito legislativo son muy pocos los legisladores que tienen poder de voz y de voto. Los demás son meramente números y dedos levantados, y mucha gente ya a la larga pues no sale decepcionado de esto. Y por el otro lado, lo que dice Queta es muy cierto. Muchas feministas, pues nos enfrentamos a dos fenómenos. Por un lado, lo que son las feministas, llamémosle, que pertenecen a organismos institucionales, aunque no oficiales, pues no quieren perder su libertad para poder llevar adelante sus propuestas feministas. Y por el otro lado tenemos a una generación de nuevas feministas, que son las que estamos observando en las manifestaciones, que de entrada son anarquistas y que de ninguna manera están dispuestas a involucrarse en una actividad partidista. La verdad es que involucrarse en una actividad partidista, para una persona que tiene una independencia de criterio, es muy difícil, incluso para un periodista, por ejemplo, ¿no? Porque implica tener que amoldar tu criterio a las decisiones del partido. Sí, tienes que ceder. Tenemos el caso de Lili Telles, ¿no? Aparte periodista y mujer, ¿no? Y toda la bronca que se le vino encima, ¿no? Sí, sí. Cuando tuvo diferencias. Lo que dice Ricardo del Muro, tienes que ceder tu criterio y quizá tu autonomía, y muchas veces hasta la dignidad, ¿no? En algunos casos. Muy bien, pues son muy buenas anotaciones, pero Gilberto Zavala, hay otros sectores de la sociedad que se han quejado porque dicen, bueno, también tenemos mucha representatividad y no somos tomados en cuenta como lo son pues, los actores. Ya ha quedado claro que la fama es lo que precede y eso es lo que, digamos, los hace atractivos. Pero en términos de votos, digamos, son muy importantes pues, por ejemplo, los maestros que tienen digamos, están organizados y tienen una representación importante en cuanto a votos. Los gremios, por ejemplo, las asociaciones de contadores, de constructores, por supuesto, las asociaciones juveniles que también deberían de tener mayor representación y digamos, los partidos políticos difícilmente voltean a verlos. Ya hablábamos del caso de las mujeres, que difícilmente se va a convertir toda esta manifestación, difícilmente se va a traducir en procesos electorales o en resultados electorales. Pero hay otros sectores, Gilberto Zavala, y tú has manejado y has trabajado estos temas. ¿Qué opinas que sean desplazados? Porque en realidad son desplazados cuando se incorporan actores y personajes de otros ámbitos de la sociedad para la representación política. Mira, Víctor, yo más bien diría que llegado el momento de los procesos electorales, pues todo mundo se siente con derecho de ser el candidato o la candidata. En mi opinión, me parece que después de 2-3 años de pasado el proceso electoral, nadie le hace caso a los partidos, nadie se acerca a los partidos. Entonces, los partidos tampoco se preocupan, lo he dicho, por formar cuadros, por incorporar cuadros, personajes que les permita fortalecer las estructuras de los partidos. Por eso, en este contexto en el que se encuentra el país, a mí me parece que para la mayoría de los partidos, si van sueltos o van en coaliciones, ahí me parece que hay un punto intermedio importante. La gran mayoría van a ir coaligados con Morena, que es, creo, y que seguirán teniendo como capital a la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que entonces poco importa quién vaya, porque hay un referente que atrae el voto. Pero por el otro lado, los partidos que son opuestos, contrarios al sistema político, me parece que tampoco tienen las ganas de ganar o de competir. Yo observo, siguen siendo los mismos dirigentes, siguen siendo los mismos discursos, sus estructuras siguen estando huecas. No quieren ganar, lo que quieren es mantener las prerrogativas del partido político
y efectivamente les resulta más barato comprar o alquilar a un candidato o candidata que les pague la campaña, pero que les genera el partido al final las prerrogativas durante 1, 2, 3 años hasta que llegue el otro proceso electoral en el que tampoco se renuevan a su interior, y me parece que ahí tenemos un vicio muy importante. Termino. En Chiapas, por ejemplo, familias enteras tienen el ayuntamiento, están el hijo en el ayuntamiento, el papá diputado local, piden renuncia porque ahora, como está de moda la reelección, yo no sé dónde quedó lo de Francisco y Madero, que tantos en este sexenio, con aquello del sufragio efectivo, no reelección, y que le empezó, por cierto, el exgobernador Manuel Velasco Coello. Renuncian, piden licencia y se van a buscar la presidencia. El que está en la presidencia renuncia o pide diputación. Es decir, es un negocio y es un control en el que la sociedad poco importa si no hay otros actores que le pongan el recurso o que controlen el voto ciudadano. Muy bien, acabas de dar en el clavo esta parte de la mafia de los partidos políticos que controlan las candidaturas. Ya lo mencionaba también Queta, pues la dificultad para al interior de los partidos. En realidad, sí, efectivamente, nuestra democracia está cooptada por los partidos políticos y ellos lo manejan a su antojo y ponen a alguien de la farándula porque les dé votos y ponen aquí a los caciques cuando les dan el dinero, porque es la realidad, porque compran las candidaturas, porque hacen acuerdos perversos, muchas cosas, y esa es la verdad. Desafortunadamente, es parte de nuestra vida política y desafortunadamente eso no contribuye a la democracia. Y solamente complementaría tu comentario, maestro Zavala, señalando que los que están postulando ahora a más actores o atletas son los partidos pequeños, así, porque tú habías hecho el análisis de Morena y el análisis de los partidos, digamos, grandes, pero los que están postulando son los partidos pequeños, justamente en la urgencia de quedarse en la orilla ante las alianzas que han hecho PRI, PAN, PRD por un lado y Morena, Verde y PT por el otro, y entonces los partidos pequeños corren el riesgo de perder el registro si no tienen un número determinado de votos. Y su estrategia está siendo postular a candidatos, digamos, conocidos, artistas o atletas, decía yo, con la sospecha que están comprándoles o contratándolos para que les levanten la votación. Bueno, pasamos a otro tema. Ese es un tema muy importante. Por supuesto, decíamos, todo el proceso electoral, seguiremos discutiendo estos temas. Pero miren, como hemos dicho siempre, este es un programa para poner en contexto los temas y siempre tomamos en cuenta todo lo que nos escriben. Aquí hay un comentario de una persona que se llama Jorge Morales. Dice, ¿qué opinan sobre la alza, así lo leo textual, la alza de la inseguridad en la capital? Se está refiriendo a los eventos que recientemente hemos tenido en la capital, desafortunadamente, son, por supuesto, hay que tomarlos en cuenta y estaríamos siendo omisos si no los mencionamos y si no opinamos sobre esto que está ocurriendo, porque este es un acontecer que nos afecta a todos y que efectivamente está ocurriendo. Hay varios casos en los días pasados. Le voy a dar ahora la palabra al maestro Ricardo del Muro, porque él ha estado también con esta información y por supuesto tiene todos los datos muy frescos. ¿Cómo ves el tema del aumento de la delincuencia o de la violencia en la capital, nuestro amigo Ricardo del Muro? Bueno, en el caso de Chiapas, algo que se publicita y que se señala es de que la entidad es una de las más seguras del país y que mantenemos un segundo lugar en el nivel de seguridad. Solamente nos gana Yucatán en este sentido, sobre todo por la incidencia en delitos violentos. Y efectivamente, si nos comparamos, por ejemplo, con entidades como Jalisco, Guadalajara en concreto, que en estos últimos días ha sido ahí prácticamente un campo de batalla, y en donde nos comparamos con Guerrero, Michoacán, nuestra entidad afortunadamente así es una entidad tranquila. Eso es uno de los principales atractivos de Chiapas. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero sin embargo, en esta tranquilidad en ocasiones brinca y sobre todo ha brincado en
el año pasado hubo 2 hechos en Tuxtla Gutiérrez que llamaron mucho la atención. Uno fue, y que finalmente no se aclararon hasta donde yo tengo entendido, quedaron así, quedó el hecho, pero uno fue el asesinato de una persona que iba saliendo del Tox por la Diana, y fue un ajusticiamiento y no se supo después si agarraron a los asesinos o si no se dio mayor información. Y el otro que fue más reciente fue, creo que a finales de diciembre o principios de enero de este año, que fue el asesinato de un empresario sí, que iba saliendo de la peluquería, ahí donde estaba antes la estatua del Chamul, y que también tuvo todas las características de un ajusticiamiento, ¿no? Se manejó con que fue un intento de asalto y demás, pero casi que fueron crímenes muy característicos de cuando hablamos de ajusticiamientos, de ajuste de cuentas o de algo así, más que un asalto y que la persona se puso resistencia, ¿no? Y esto, lógico, pues ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, por supuesto, pues hay casos, en la situación de Chiapas, algo que nos sigue preocupando, porque ahí sí es un ámbito, eso lo maneja muy bien la maestra Queta, que es el caso de la violencia de géneros y los feminicidios, ¿no? El hecho más reciente de esta jovencita pasante de medicina, Mariana, en donde pues las autoridades locales lo han tratado de minimizar, o al menos no le han dado mucha publicidad en los medios locales, pero que sin embargo, pues el hecho de las anomalías que han sucedido en la investigación de este caso, primero brincaron a nivel nacional, intervino la Secretaría de Gobernación, tengo entendido que mandaron a un equipo de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública para que supervisara a las autoridades locales y viera una serie de anomalías en la investigación de este caso. Y bueno, ya es una noticia nacional que el día de hoy lo abordó el presidente López Obrador y señaló que se iba a castigar a los responsables. Sin embargo, pues lo que vemos es que las autoridades están, pues no sé, no hay mucho avance en este sentido. Entonces, pues sí, creo yo que este tipo de hechos nos llaman la atención, nos preocupan, por supuesto, pero por el otro lado también, hasta donde tengo entendido, no somos una entidad en donde el delito de secuestro, digamos, tenga cifras demasiado alarmantes. Muy bien, Ricardo. Aquí los delitos que más se han dado, perdón, con esto cierro, es el robo a cuentavientes. Robos de carros también, ¿no? Creo. De automóviles. Entonces es una delincuencia muy característica. ¿Sí? Pero, Ricardo, más allá de la parte estadística, en la cual, por supuesto, te doy toda la razón, cada uno de los casos que mencionaste son casos muy sentidos por la sociedad, por supuesto, muy emblemáticos, el del empresario, el de Mariana, muchos casos muy emblemáticos que, por supuesto, tendrán que encontrar una respuesta dentro del ámbito de la investigación criminal. Pero esta persona, Jorge Morales, que nos está diciendo que qué opinamos sobre el alza en la capital, y seguramente se está refiriendo Gilberto Zavala, te voy a pedir tu opinión, sobre el caso, por ejemplo, del chico en la farmacia de Guadalajara, el asalto en un restaurante que pasó hace un par de días, el aumento en los asaltos a los cuentavientes que han estado ocurriendo recientemente, y que efectivamente hay que decirle a la gente que nos escucha fuera de la entidad, no es algo que se convierta en una forma de vida en la capital ni en el estado. Yo sostengo, con esto termino mi comentario, que en realidad nuestra sociedad, es decir, Chiapas, sostiene altos niveles de seguridad, no por las estrategias policíacas, sino por la integridad comunitaria que tenemos. Es decir, en las comunidades fuera de la capital, la gente se conoce perfectamente, y cuando llega un extraño saben
y entonces lo tienen perfectamente localizado y saben, y no puede hacer nada porque hay miles de ojos detrás de él. Y en la capital, básicamente nos movemos en ciertos círculos, en ciertos espacios, y digamos que de alguna manera todos nos conocemos, y eso también reduce, la integración comunitaria reduce en gran medida el tema delincuencial. Pero sin embargo sí ha estado ocurriendo, hay que decirlo con la realidad, ha estado ocurriendo en los últimos días. ¿A qué se debe Gilsal? Es un tema, dicen algunas personas han dicho, es el tema del desempleo. Otros han dicho, es el tema de la miseria en la que viven muchas personas. Otros incluso desafortunadamente, no lo comparto, le echan la culpa a algunos el tema de la migración. Y algunos más dicen que está llegando los cárteles. ¿Tú qué opinas, Gilberto? De esto? Es importantísimo. Mira, a mí me llama poderosamente la atención que Tuxtla Gutiérrez paulatinamente se ha ido poblando de cámaras de vigilancia. Y yo me sigo preguntando, ¿qué pasa cuando ocurren este tipo de situaciones tan desagradables, tan lamentables, cuando un joven, que, como en el caso de la farmacia de Guadalajara, que está ganándose la vida, que está empleado, que le pagan no sé cuánto, llega alguien y con un cuchillo, pum, pum, dos estocadas y fallece, se le quita la vida, así sin más ni más? Es decir, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde está la vigilancia? Tenemos vigilancia en los 3 puntos, en La Pochota, rumbo al aeropuerto y rumbo a San Cristóbal, mayormente sistematizada. Sin embargo, sí, no hay respuesta. Sin embargo, algo no embona. Ahora, ciertamente también tiene que ver digamos, condición de violencia en la capital, porque Tuxtla, a pesar de que tú dices el tema de que nos conocemos, somos mayormente comunitarios, ciertamente, pero cada vez observamos gente desconocida, gente que no es de acá. Te voy a dar un dato porque tú dices que no estás de acuerdo con el tema migratorio cuando se le acusa. Yo estoy de acuerdo, no todos, pero mira, recientemente venía una caravana de no sé de qué país sudamericano que llegó a Guatemala, fue contenida y ya no supimos más de esa caravana. Es decir, en mi opinión, se individualizan, cruzan la frontera y efectivamente los encontramos aquí en los cruceros pidiendo recursos, pidiendo dinero porque necesitan comer. Pero me parece que hace falta seguimiento desde la frontera. ¿Y qué pasa con las o los ciudadanos o las personas que van en busca de mejores perspectivas de vida a los Estados Unidos, pero que terminan quedándose acá y que muchos de ellos tienen que ver con este tipo, digamos, de violencia no comparada con lo que ocurre con otros estados al norte del país, en donde se habla de armas, se habla de organizaciones criminales ya en potencia. Aquí me parece que es de una intensidad más baja. Muy bien, corto porque estamos ya por... Keta, tu opinión sobre esto, la capital del... A mí me enoja cuando señalan, bueno, pero es que no estamos al nivel de otros estados. Pero afortunadamente no lo estamos, ¿verdad? Pero sin embargo sí se han dado una serie de hechos de un tiempo para acá, de ajusticiamientos que antes no se veían. Y esos ajusticiamientos no son de personas locales. Hay algo detrás de ello que habría que investigar. Y por otra parte, considero que si no queremos convertirnos en un estado violento, pues es el momento de tomar las precauciones. Hay que poner un alto desde ahorita. Hay que poner un alto desde ahorita. Y por ejemplo, Tabasco, ahorita ya no se menciona tanto, pero hubo un momento que Tabasco era inhabitable. Sí. Tengo amigos tabasqueños que venían a celebrar los 15 años de sus hijas a Chiapas, las bodas y una serie de fiestas, ¿verdad? Se celebraban en Chiapas porque resultaba imposible hacerlo en Tabasco. No sé si ahorita cómo estará el nivel de delincuencia en Tabasco, ¿no? Se hablaba hace unos 3 años, 4, que había subido enorme, ¿no? Entonces,
cuando ves a tu vecino en esa situación, pues pon, como dice el dicho, pon tus barbas a remojar, ¿no? Y creo que es momento que en Chiapas exista una estrategia realmente efectiva de combate a la delincuencia, ¿no? Porque si no, va a llegar un momento que vamos a estar igual. Claro, y además somos más vulnerables por nuestra condición de frontera, nuestra condición de vulnerabilidad económica, etcétera, etcétera. Habrá que decir también que en el Estado se ha incrementado la violencia en San Cristóbal, hay que señalarlo porque la gente que nos escucha en San Cristóbal también nos dice, oye, también aquí hay muchos casos, en los últimos días se habló de los motociclistas que balacearon a una persona, que robaron en un Oxxo, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que el año pasado se hizo un informe y la mayoría de los delitos que se cometían en el Estado eran, primero, violencia familiar, por supuesto, que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, obedece más bien a una cuestión cultural, y luego delitos de robo y asalto a mano armada. Esos eran, digamos, los dos grandes delitos. Sin embargo, hoy parece que se está transformando. Con esto cerramos nuestra intervención de hoy, nuestra plática de hoy, nuestro programa muy interesante, y seguramente vamos a seguir abordando estos temas. Por supuesto, el tema de la seguridad es muy importante, es un tema local, pero es un tema que le preocupa a la gente y nos preocupa a todos. Y como dice Queta, hay que atenderlo ahorita antes de que crezca. Nos estamos despidiendo. Les agradecemos a todos que estuvieron con nosotros sus comentarios y, por supuesto, les decimos, mándenos los temas. Nosotros hablamos y lo hacemos con responsabilidad, pero sí abordamos los temas. Queta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta luego. Contextos.